¿Qué es la iglesia? Recuerden que estamos en una serie de mensajes que tienen que ver con la iglesia. Y ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes. La pregunta es lo siguiente: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta para ustedes. Y también para los que nos van a ver en YouTube también, ellos deben de responder la pregunta: ¿qué es la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y debe de tener una muy buena respuesta. Porque una buena pregunta merece buena respuesta. Algunas personas ven la iglesia como un centro social donde grupos de personas se reúnen ciertos días. Algunos ven la iglesia donde personas hipócritas se reúnen. ¿Así dicen ellos? Yo mejor no voy a la iglesia porque ahí van puros hipócritas, luego ni cambian, dicen que no van y no es cierto. Bueno, la pregunta es: ¿qué es la iglesia para nosotros que somos hijos de Dios? ¿Qué es la iglesia? Bueno, La iglesia somos nosotros los que compró hizo paz celestial. Son los que compró Jesús con su sangre. muy bien, Estamos conformados de diferentes hermanos. muy bien. Muy buena respuesta, pero debe de ser bíblica, porque si no es bíblica, entonces no es correcta. Vayan a la primera carta de Timoteo 3:15, ahí está la respuesta, hermanos. Yo quiero que ustedes piensen, así como yo me hice la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Entonces, ¿qué es la iglesia? Vean lo que dice Pablo a Timoteo. Voy a leer palabra de Dios para todos, ¿ok? Esa versión. Dice: tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia de Dios viviente. Y dice: columna y fundamento de la verdad. Esa es la iglesia. La cita está en 1 carta de Timoteo 3:15. Ahora déjenme leerlo en Reina Valera 60 para que vean 1 carta de Timoteo 3:15. Tenemos que pensar así, porque si no vemos el valor que tiene la iglesia, lo vemos como: es iglesia, pero no. Debe tener un valor que el apóstol Pablo lo dio como 1 Timoteo 3:15 dijimos, ¿no? Vean cómo dice en versión Reina Valera 60, dice: para que si tardo, dice Pablo, si llego tarde, si me tardo poquito, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. No dice cualquier iglesia. Entonces, esa dice columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Y tal vez no se esperaba la pregunta de eso, porque hoy estamos teniendo series que tienen que ver con la iglesia. Y si no tenemos un concepto claro de qué es la iglesia, entonces no vamos a asistir a la iglesia. Ahora fíjense bien, el pastor Sugel dijo algo acerca de la iglesia. Dice que la iglesia es un lugar donde los hijos de Dios se reúnen para glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos reunimos para alabar su nombre. Aún en estudios bíblicos siempre nos juntamos para exaltarlo a Él. Entonces ya tenemos un claro concepto de qué es la iglesia, ¿no? Dijimos que es a ver, otra vez.
Dijimos que es columna y baluarte de la verdad. Ahí es donde está la verdad, en la palabra de Dios, ¿no? Por decirlo así. Entonces esa es la iglesia que nosotros conocemos. No es un edificio como algunas personas lo conocen así. No es así. Entonces, ahí le va la pregunta. Va a ser 3 preguntas que le voy a hacer. No tiene que contestarlas, pero es para que meditemos en la pregunta. ¿Cuánto hace que no invitas a tu familia y a tus amigos a la iglesia? Piensa en eso. ¿Hace cuánto que no invitas a tus amigos y a tu familia? Sé que ahora el domingo vamos a la iglesia, ¿no? ¿Hace cuánto que no invitas a los que no son creyentes a la iglesia para escuchar al Señor Jesucristo mediante la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Hace cuánto que no le dices a alguien que Jesús salva? ¿Hace cuánto? La gente está perdiéndose en el mundo y nosotros no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados. Mateo 28, 18 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero ¿cómo van a saber qué son esas cosas que Dios ha mandado si no lo compartimos? Ellos no van a saber qué son si no lo compartimos. Dicen: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está la firma del Señor diciendo, esas palabras nos confronta y nos hace ver que todavía nos falta por aprender y por enseñar a los demás. La palabra de Dios nos confronta. Vayan a Colosenses capítulo 4, versículo 5. Vamos a ir muy rápido ahora sí. Dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Algunas personas lo pueden interpretar: bueno, eso se trata de andar. Andan así, pues camina derecho. Eso no tiene nada que ver con cuando dice Pablo andar. Pablo dice que debemos de usar nuestra inteligencia para tratar a aquellos personas que no confían en Cristo. Tenemos que ser inteligentes para poder convencerlos, no convencerlos nosotros, pero de llevarles el mensaje de Dios. Tenemos que ser muy inteligentes cómo andamos en este mundo, no cómo caminamos, porque a veces dicen: no, camina derecho, como los soldados, ¿verdad? Que los soldados sí caminan firmes. No está hablando de eso. Y cuando dice que debemos de redimiendo el tiempo, dice que debemos de aprovechar cada oportunidad que tengamos para presentarles al Señor. Cada oportunidad. Eso se llama redimiendo el tiempo, o aprovechando bien el tiempo, pues. Yo sé que esto nos confronta. A mí también me confronta, no crean que nomás a ustedes. Yo cuando lo estudio le digo a mi hermano: esa clase va a estar bien fuerte, porque yo lo estoy leyendo, yo lo estoy estudiando, y a veces él no puede entender todavía, tal vez por qué digo fuerte, pero a lo mejor se da una idea, a lo mejor. Entonces, hermanos, vayan a Romanos 15, versículo 7. Ahí le va otra vez le voy a decir otra vez. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. La pregunta es: ¿qué es recibir los unos a los otros? Otra vez la pregunta: ¿qué es eso? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque fíjense bien, la respuesta correcta sería, dice: por eso es necesario que aceptemos los unos a los otros tal como son. Ahí entran
Ahí entran sus berrinches, sus malas actitudes, respondón, ¿qué más? Agrégale un montón de cosas. Fíjese bien lo que está diciendo el texto. Dice el texto, por tanto, recibíos los unos a los otros. No es de recibirte, oh, ¿cómo estás? No está hablando de eso. Está hablando de tener paciencia los unos con los otros. Porque en verdad, como ser humano, somos rebeldes. Y nos gusta que nos traten bien, pero nosotros no estamos dispuestos a tratar bien a alguien. Así somos nosotros los seres humanos. Es por eso que Dios tuvo que bajar Dios del cielo para venir a perdonar nuestros pecados, porque eso es lo que somos. Y más adelante vamos a ver textos bien fuertes, pero que le digo que está fuerte. Eso quiere decir que debemos de aprender a aceptar los otros tal como son, amarlos como son. Es difícil hacerlo a veces, pero amar. Entonces dice Pablo, acéptense unos, recíbanse unos a otros, como también Cristo os recibió. Porque aún así como somos, nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que somos, Jesús nos aceptó y nos perdonó. Fíjese bien lo que Jesús hizo. Él fue capaz de perdonar todo eso. Dice que toda nuestra... Si ustedes leen, ustedes conocen Isaías 53, clarito. Dice que nuestra rebelión, Él pagó por todo eso. O sea que Dios está tratando con un ser humano que es duro, pero sin embargo Dios, ahorita vamos a ver el texto y ahorita van a entender por qué digo eso. Entonces, hermanos, también otra de las cosas que también vemos también la escritura que dice en primera carta de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Dice, si nos amamos unos a otros, ahora sí, si nos aceptamos unos con otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos tal como es la persona, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es por eso que nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Es por eso que dijo un teólogo, es cierto que hay escuelas que son secundarias, pero la doctrina dice que es lo que más divide la iglesia. La doctrina, hablando de la sana doctrina, porque muchos predican de otro tipo de doctrina y eso creen que nosotros estamos desviándolos, y no. La doctrina, la sana doctrina debe de dividir, debe de hacer la diferencia entre los que no están en la sana doctrina. Entonces, eso vemos que si nosotros aceptamos los unos a los otros, como dice Pablo, y lo dice Juan también, entonces Dios está en nosotros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros ya. Es por eso que uno se ama, se perdona. Hermano, sé que yo te ofendí, perdóname. No, está bien, no te preocupes, porque el amor de Dios está allí. Si fuera lo del mundo, no, hombre, mañana nomás deja que te mire y vas a ver. Esa es la manera que actuábamos hace mucho. Ahora ya no. Ahora tenemos amor los unos con los otros. También cuando asistimos a la iglesia, también es donde asistimos a los estudios bíblicos, es donde podemos aprender de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, y abre nuestro entendimiento para alcanzar madurez espiritual, nutriendo nuestra alma de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a segunda carta de Timoteo 3:16 al 17, esos ustedes se lo saben de memoria. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. A fin de que el hombre de Dios, y cuando se dice hombre de Dios, no solamente se refiere a los hombres, sino habla de una manera general, hablando a la humanidad. También incluye mujeres y hombres. A fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros, Dios nos hizo sabios no porque nosotros seamos sabios. Él nos dio inteligencia. Es por eso que estamos aquí. Si yo no tuviera la palabra de Dios, no fuera Él que hablara a través de lo que yo lo repito, yo no tuviera nada de... Nadie diera un 5 por mí. No tengo nada de inteligencia. Pero aquí vemos que la palabra de Dios es quien nos hace sabios. Efesios 4:11, del texto que hemos estado siempre siguiendo ya de 3 semanas, ya pienso que hasta ya se saben de memoria. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está la palabra perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra de Dios tiene la capacidad para instruirnos y protegernos a nosotros mismos del error, para no caer en el error. Muchos fueron aceptando la palabra de Dios, como dijo un pastor por ahí. Muchos fueron aceptando la palabra de Dios cuando empezaron, la abrazaron, después la escucharon, ya sabemos, y por último la dejaron a un lado. Eso es lo que viene a pasar cuando no estamos siendo instruidos en la palabra de Dios. Es difícil. Entonces, cuando no estamos en comunión con los hermanos en la iglesia, entonces no vemos cómo obra la gracia del Señor, la comunión que hace en el Espíritu Santo. Vayan en segunda carta de los Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El famoso saludo del apóstol Pablo, ¿no? En la iglesia es donde se vive realmente la gracia del Señor. En la iglesia es donde nos recuerdan cómo éramos y nuestra identidad y posición en Cristo ahora. Vayan, segunda carta de los Corintios 13, segunda carta de los Corintios 5, versículo 17, y vamos a leer también el versículo 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes conocemos a Cristo de una manera en carne, cuando estuvo presente, dice, en la tierra. Pero ahora que ya fue glorificado, ahora ya no lo vemos así. Ahora lo vemos si ustedes leen Apocalipsis capítulo 1, van a ver cómo es Cristo ahora. Es una persona totalmente diferente. Dice el versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es buena noticia. Fuimos en el pasado y ese era nuestro pasado. Las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás. Ahora sí, de aquí para adelante vamos con puras nuevas.
Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, vamos a leer ahí. Y es por eso que yo les decía del pasado, de lo que somos ahora, y de lo que fuimos, y de lo que ahora somos en Cristo. Tito 3, versículo 3 y 7, vamos a leer, al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Dice que éramos rebeldes. Eso es lo que dice. Éramos, dice, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites de diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndoos unos a otros. Vean cómo era nuestra condición antes cuando estábamos en Cristo. Eso éramos nosotros, pero más sin embargo Jesús vino y nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues por nosotros Jesús derramó su sangre y alcanzamos el perdón de Dios. Pero ve lo que dice el texto. Éramos aborrecibles, éramos rebeldes, ¿no? Sí, éramos rebeldes. Vean el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el amor de Dios, dice nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Se manifestó la bondad de Dios, se manifestó el amor de Dios. Hay una transformación en nuestra vida, sin duda, aunque la gente diga somos iguales, no han cambiado nada. No, la palabra de Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas. Porque la gente lo diga no quiere decir que no hay una transformación. Sí la hay. Dice, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es algo lindo que no merecemos, pero esa es la gracia de Dios. Ahí se manifestó en la bondad de Dios, dice Tito. Hermano, grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso? Le damos la gloria a Él porque sin Él no somos nada. Sin Él estábamos perdidos en este mundo, pero más sin embargo, Dios nos amó. A pesar de cómo éramos, dice Pablo que si no Él nos aceptó en Cristo, tal como éramos, tal como soy. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque solamente tú fuiste capaz de aceptarnos a pesar de nuestros pecados, Señor. Tú nos perdonaste, nos lavaste con tu sangre, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra. Danos sabiduría para poder seguir adelante y seguir predicando de tu palabra, Señor, a todas las personas que se están perdiendo y que necesitan saber de ti, Señor. Perdónanos porque a veces no lo hacemos. Cuando tenemos una oportunidad, lo dejamos ir, Señor. Ayúdanos a ser prudentes en cuanto a tu palabra, para poder predicarla, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Pero también te damos gracias por tu amor infinita, Señor, que tú has manifestado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.